Hola, en este vídeo vamos a ver una línea de tiempo sobre la seguridad industrial. Y bueno, todo comenzó en el mundo antiguo con los egipcios. Se sabe que Ramsés II brindaba un trato especial a los esclavos que construían sus estatuas y las pirámides, porque así pensaban que estando mejor descansados, las pirámides y sus estatuas se veían mejor. De ahí pasamos a Grecia con Hipócrates, que escribe un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños higiénicos, esto para evitar enfermedades debido al plomo, o la saturación de plomo. Aristóteles, filósofo naturista griego, también intervino en la salud, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales de esa época, planteando la necesidad de su prevención. De ahí pasamos a Roma, 62 al 103 después de Cristo, y la toxicidad del mercurio fue descrita por Filino y Galeno. Hicieron referencia a los peligros del manejo de azufre y el zinc. Anunciaron varias normas preventivas para los trabajadores de las minas de plomo y mercurio. Seguimos en Romanos y Galeno estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Asimismo menciona las enfermedades asociadas a los vapores del plomo, enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas. En el Renacimiento, siglo X, en Francia se estudian las primeras universidades en este mismo siglo. También surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Serían las leyes que se apuntaba los primeros avances hacia la formación de seguridad laboral. Y como se ve, hay un gran largo, bueno, hay un gran espacio en blanco entre lo que es los romanos eh, siglo, del siglo primero hasta el siglo X, en donde no hay nada de avance sobre la seguridad industrial. Y vamos a Alemania, en 1463 se publica un panfleto elaborado por Ulrich Ehlhoff que señala que en algunas profesiones ocupacionales sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad industrial, uno de los primeros textos sobre la salud ocupacional. Y en 1556 fue publicado el libro más completo, en la descripción de los griegos, los riesgos asociados a las actividades de la minería. Su autor, Georgius Agricola. Aquí el mismo Agrícola, junto con otro que es Paracelo, describen sus obras, enfermedades y profesionales en sus respectivos sistemas de protección, realizando unas importantes contribuciones a la higiene laboral. En Alemania, en 1665, Astor Richter escribe Mundus Subterraneus, donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros, como tos, disnea y caquexia. En Inglaterra, en 1665, Waterpop publica Philosophical Traditions on the Royal Society of London, donde refiere a las enfermedades de los mineros producidas por las intoxicaciones con mercurio. En Italia, en 1700, Bernardino Ramazzini presentó un presente importante, un importante documento en materia de salud ocupacional. Sus estudios de las enfermedades profesionales y la promoción de medidas de protección de los trabajadores alentó al inicio de la seguridad industrial. De ahí pasamos a España en 1908, donde Carlos dio el edicto en protección contra accidentes. De aquí ya vamos a la edad industrial. Empezamos en Inglaterra en 1802. El Parlamento inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. Ya en Inglaterra, en 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. 2 años más tarde, Robert Baker propuso que un médico debería hacer una visita diaria a estas fábricas. Y en Inglaterra, en 1844, aparecen las leyes que protegen a las mujeres. En Manchester, las máquinas operaban sin protección y no sería hasta 1917 que se ordenó colocar resguardos en las máquinas. Leyes similares ya contemplaban desde 1855 aspectos tales como la ventilación, la construcción de túneles de uso, la señalización y el uso de manómetros y válvulas adecuados para las calderas de vapor y la exigencia de indicadores y frenos en caso de dispositivos para levantar equipos. En Estados Unidos, en 1948,
se inició una legislación sectaria para la industria. Y en 1950 se implementa por Frederick Grinnell el primer sistema de extinción contra incendios. Está muy interesante bueno, el primer sistema bueno, el primer extintor se ve muy interesante. Y en Estados Unidos en 1867 se promulga una ley que nombra a los inspectores en las fábricas. El 4 de mayo de 1966 tuvo lugar la revuelta de Chicago, que culminó con el establecimiento de las 8 horas de trabajo. En Alemania, en 1868 aparecen las leyes de compensación del trabajador. Max von Peterford funda el primer instituto de higiene en Múnich en 1866. Inglaterra y Francia en 1874 fueron los primeros países en liderar la formación de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Y en 1990 se generaliza en todo el mundo la legislación que protege la sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales. En el siglo XX, con la magnificación de las fuentes de energía eléctrica y termodinámica en los hogares, la industria y las teorías, concepciones sobre la medición del trabajo formalizaron e institucionalizaron la seguridad industrial. O sea, con el nacimiento de las plantas eléctricas y pues empezó a haber revueltas para que se pudiera, ¿cómo se llama? Que pudiera haber una institución que regularizara lo que es la actividad industrial. En Estados Unidos, en 1911, en el estado de Wisconsin se aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador. En 1918, en la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios que concedió el título de licenciado de seguridad y higiene del trabajo. En 1918 empieza a funcionar la Organización del Trabajo. Fue un suceso importante en el Tratado de Versalles, en el cual establece los principios de la OIT, que el modo que en 1921 se crea su Servicio de Prevención de Accidentes. El Tratado de Versalles es el tratado que hubo entre el cierre de la Primera Guerra Mundial entre Alemania y, bueno, la alianza que era Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Y ya en 1918, también es en 1918, aparece en la Escuela Americana de Henry Simmons, Hinman y Birch, que proponía un enfoque analítico y preventivo de lo que es un accidente. En 1960, la seguridad industrial ya es una ciencia y una profesión cuyos aportes a la industria y el trabajo son valores en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan a la producción. Y hasta el siglo XXI, ya la seguridad industrial y el uso de equipos de prevención de riesgos laborales ha ido evolucionando y adaptándose a nuevas tecnologías y nuevos trabajos, creando el implemento de nuevas leyes. Protegen tanto al patrón como a los trabajadores para mantener una buena salud y buen rendimiento en las industrias. Y bueno, y eso es todo. Y gracias. Como vimos a lo largo del tiempo, cómo fue evolucionando lo que es la seguridad en el trabajo. Y en conclusión, pues es muy interesante aportar, bueno, pues, es muy interesante aprender esto porque obviamente aporta el ingeniero ambiental, cómo se fue desarrollando, cómo hubo periodos en donde no hubo ningún avance y hasta casi después bueno, serían como casi 100 años después de lo que surgió la edad industrial y empezó a haber un mayor importancia sobre el trabajador